Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto poder estar un día más juntos compartiendo la palabra de Dios, que es tan esencial para este tiempo. Necesitamos su palabra, que es espíritu y vida, para renovarnos, para fortalecernos y también para proyectarnos en un futuro. Pedimos a Dios que realmente Él pueda estar hoy a través de su palabra renovando y fortaleciendo nuestra vida. Justamente hoy quisiera hablar acerca de una palabra que tiene que ver con, o le he puesto como título, la señal de Dios en medio de la crisis. Yo te invito a poder buscar en Segunda de Reyes 19 del 29 al 31 y vamos a estar leyendo esta palabra. Dice, y esto daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nace de lo suyo, y el segundo año lo que nacerá de lo suyo. Y el tercer año sembraréis, segaréis y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ella. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta palabra está dicha en un contexto de crisis al rey Ezequías. Y en este contexto de crisis, Dios promete que va a salir de esta situación de una manera progresiva, y de esta manera progresiva, cuando llegue a ese punto de prosperidad, se va a dar cuenta que durante todo el camino, durante todo el proceso, Dios estuvo presente. Y la señal de confirmación va a ser ese estado restaurado que el pueblo iba a tener. No podía dejar de pensar, ¿no es cierto? Yo creo que a cada uno de nosotros nos está pasando en este tiempo. A mí por lo menos, mi casa es pequeña, entonces estoy necesitando cada tanto salir. Y viste que cuando vos estás en el ritmo normal de las cosas, si vos te olvidás algo, ¿no es cierto? O si tu esposa te pide de ir a comprar algo y vos te olvidaste de algo, ¿no es cierto? ¿Vos qué le decís? ¿Por qué no me decís todo junto? ¿No? ¿O por qué no trajiste todo lo que tenías que tratar? Ahora es como que si uno no trae algo, está bien, ¿no? Porque es una excusa para, aunque sea, poder tomar un poquito de aire. Si bien uno se tiene que guardar en este tiempo, se tiene que estar cuidando, ¿no? Pero bueno, es un pulmón, es un aire que uno toma. Entonces yo dos por tres, bueno, me olvidé una latita de algo, bueno, voy de nuevo, no tengo mal humor, no me molesta porque me permite tomar un poquito de aire. Y en esa cola de espera en el almacén, estuve con un hombre charlando. Lógicamente todos al estar en este encierro queremos conversar con alguien, queremos hablar con alguien. Y este hombre me hablaba respecto a la situación, como toda persona, y lógicamente uno, ¿qué es lo que va a estar hablando? La esperanza que tiene en sí. Entonces mi palabra hacia él fue, es un tiempo de agarrarse fuerte de la mano de Dios. Y la respuesta de este hombre fue, mira, yo no creo en Dios y decime dónde está Dios en medio de todo esto. Pude decirle, Dios está teniendo cuidado, está esperando, pero bueno, él con una mano hacia atrás, ¿no es cierto? También era el turno de él, le tocaba justito, es como que me dejó ahí parado. Y no podía dejar de reflexionar, ¿no es cierto?, de qué manera el hombre le echa la culpa a Dios por aquellas cosas que son parte nuestra. Y seguí pensando un poquito en eso, ¿no? Y pensé en la historia, y pensé en los acontecimientos que ocurren en la historia, que no son ni más ni menos que expresiones sociales del hombre independiente a Dios. Cuando vemos las guerras, cuando vemos los grandes movimientos, son expresiones sociales. No es que Dios manda a hacer una guerra, no es que Dios manda a una crisis, sino que son consecuencias de las decisiones sociales que el hombre toma independiente a Dios. Y eso es lo que hace la historia. Ahora también es interesante notar que dentro de la historia hay otra historia, la historia de la decisión de cada individuo.
Cuando vemos en la Alemania de Hitler, vemos esa terrible maquinaria, ¿no es cierto?, destructora de personas, pero también en esa historia que se conoce como Segunda Guerra Mundial, está también la historia de personas que decidieron tomar direcciones distintas dentro de ese hito histórico. Personas que decidieron salvar a los judíos en medio de esa situación, a los niños, que tomaron actitudes heroicas, que tuvieron una identidad en medio de ese momento y tomaron decisiones diferentes. Y esa es otra historia que también se cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el presente que nosotros hoy estamos viviendo se va a convertir en un hecho histórico. Se va a conocer con un tiempo, no sé el nombre que tendrá, el tiempo de la pandemia, el tiempo del coronavirus, pero va a pasar a la historia. Pero también nosotros vamos a tomar decisiones, ¿no es cierto?, que van a crear de alguna manera una historia aparte, una historia diferente. O sea que las decisiones que en este presente estemos tomando, así como este hecho va a pasar a la historia, también nosotros vamos a tener una identidad, o se va a formar en nosotros una identidad que nos va a proyectar hacia el futuro. Y esa va a ser nuestra historia. De hecho, esto es lo que ocurre con los hombres de Dios cuando la expresión social del pueblo tal vez se iba detrás de la idolatría, se iba detrás de desviaciones, pero había hombres de Dios que tomaban decisiones definidas. Y la historia de estos hombres son las que nos inspiran a nosotros, no la expresión social que ocurrió, eso nos advierte de alguna manera, pero lo que nos inspira a nosotros son aquellos hombres de Dios que tuvieron una historia diferente según las decisiones que tomaron. Y este es el desafío que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las decisiones que nosotros vamos a tomar en este presente? Porque esto va a ser historia. Y esta historia de alguna manera va a determinar también nuestra identidad. Consideraba la vida de Josué y Caleb como la historia es el Israel en el desierto. Pero como la historia de Josué y Caleb es distinta a la de aquellos hombres que quedaron o que murieron en el desierto. Ellos entraron en la tierra prometida y esas decisiones que tomaron en cada momento de dificultad, cada vez que faltaba agua, cada vez que faltaba comida, cada vez que había alguna dificultad mientras el pueblo, ¿no es cierto?, desesperaba, murmuraba, quería volver, quería matar a sus líderes, Josué y Caleb se volvían a Dios. Josué y Caleb tomaban las decisiones que iban señalando en su vida una identidad, una historia hacia un futuro. Y pasado todo el tiempo, ¿no es cierto?, cuando ya conquistan la tierra prometida, la edad de Josué y Caleb ya son ancianos, pero había una identidad tan marcada en ellos. A mí siempre me gusta lo que Caleb dice, ¿no?, que ya a esta edad, yo sé que mi edad es avanzada, pero le dice a Josué, mandame a conquistar porque tengo la misma fuerza, ¿no?, hablando de la fuerza espiritual, tengo la misma fuerza que en ese momento. Porque ese mismo Dios que en el momento nos permitió la conquista, siendo que falta todavía un montón, Él sigue siendo el mismo y también nos va a dar la victoria, así que mandame a conquistar. Con 70 años, este hombre tenía esa misma fortaleza inicial. ¿Por qué? Porque las decisiones que él tomó en ese momento histórico marcaron en su vida una identidad que hoy a nosotros nos desafía e influye en nuestra vida. Y esto es un poquito también, o involucra también, la vida del rey Ezequías, ¿no? Para que nosotros podamos entender, ya hemos hablado en otro sermón acerca de la vida de Acaz, que era su padre, y algunos comentaristas señalan, ¿no?, que lo mejor que hizo Acaz como rey de Judá fue tenerlo como hijo a Ezequías. O sea, fue un rey que lamentablemente él afectó la historia del pueblo de Dios y él fue de alguna manera, se mezcló, ¿no es cierto? Fue autor y se mezcló en esa historia del pueblo de Dios. Lamentablemente, en vez de confiar en Dios, él confió en alianzas, él deterioró el estado espiritual de Israel y su hijo tuvo una consigna que era no repetir la historia de su padre. Él podría tranquilamente, ¿no es cierto?, haber aflojado a la influencia de su padre, pero él decidió no repetir esa historia. Y él también tenía otro parámetro
Ezequías, que era el profeta Isaías, un hombre de Dios que vivía en la presencia de Dios, y en esos momentos en los que él decide no repetir la historia de su padre, decide tener como modelo, como influencia, agarrarse a la vida de Isaías, para no repetir esa historia y para que hacer tanto que la historia de su pueblo como la de él fuese una historia diferente. Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a hablar, ¿no es cierto?, acerca de la obra de este rey, ¿no es cierto?, habla con respecto a las reformas que este rey hizo. Lo primero que hizo este rey fue sacar los lugares altos, queriendo decir esto, que la forma popular de adoración a Dios, que cada uno hacía lo que bien le parecía, fue de alguna manera quitada. Los demás reyes no eran capaces de esto porque tenían miedo, ¿no es cierto?, a la aceptación del resto del pueblo. Pero Ezequías estaba completamente determinado a que la historia cambiara, a no repetir los mismos errores del pasado. Entonces entendió que antes de estar cediendo a la aprobación del pueblo era necesario hacer modificaciones que afectaran para bien al pueblo. Entonces él desarraigó esta forma de culto. También desarraigó la adoración que se estaba haciendo sobre la serpiente de bronce. Aquellos que recuerdan saben que fue levantada en el desierto cuando Israel pecó. Entonces fue levantada como un tipo, ¿no es cierto?, de vida en fe, como un tipo de Cristo. Entonces cuando los israelitas miraban a esa serpiente de bronce, eran sanados de las mordidas de las serpientes reales en el desierto, como un acto de fe. Pero lógicamente luego eso fue deteriorado y más de una fe se convirtió en una adoración idolátrica, a la cual Isaías entendía las consecuencias que en ese tiempo esto traía y también removió. E hizo algo muy importante entre las reformas que hizo, que fue decidir emanciparse del rey de Asiria. Él decía, no puede ser que nosotros como pueblo de Dios vivamos de manera pobre, de manera miserable, pagando un tributo como consecuencia de los errores que mi padre cometió. Entonces no vamos a ser más, ¿no es cierto?, esclavos suyos, nos vamos a emancipar. Y eso lógicamente trajo consecuencias. Cada vez que nosotros decidimos, de alguna manera, emanciparnos de aquello que trae. Entonces, por supuesto, cada vez que nosotros queremos emanciparnos, queremos tomar decisiones que tengan una proyección en un futuro, lógicamente siempre va a haber una oposición, que de hecho es un poquito lo que vivió de alguna manera Ezequías, porque es algo lógico que cuando él está señalando que ya no va a pagar tributo al rey de Asiria, que no va a ser más su lacayo, es entendible que el rey de Asiria no lo acepte. Ahora, uno de los errores que cometió Ezequías fue echarse atrás. Si bien no definitivamente, pero es como que la situación a él lo asustó. Y cada vez que nosotros tomamos decisiones, y más en momentos de crisis, es como que un montón de cosas pone a prueba las decisiones que nosotros tomamos, sobre todo la intimidación, la desconfianza, la inseguridad, que fue un poquito lo que pasó con este hombre de Dios. Cuando vio que los ejércitos del rey de Asiria se aproximaban a Judá, realmente tuvo miedo. Y algo que él en ese momento hizo fue arrepentirse de alguna manera de haber tomado la decisión que tomó. Cada vez que tomamos una decisión radical y la misma es confrontada, siempre vamos a tener el temor de haber decidido mal y vamos a tener la tentación, ¿no es cierto?, de echarnos atrás. Cuidado, no tenemos que ser necios. Si nos equivocamos, tenemos que arrepentirnos realmente y tenemos que tomar las decisiones pertinentes. Pero cuando una decisión sabemos que tiene un criterio espiritual, sabemos que está en la voluntad de Dios, debemos de avanzar en ella pese a las situaciones. Entonces, cuando Ezequías ve que todo el ejército de Asiria comienza a rodear Judá, tiene temor. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa en nuestras vidas cuando actuamos bajo el temor. Al ser intimidado, él le pide perdón al rey de Asiria.
Él quita los tesoros de la casa de Dios y los da. ¿Y qué es lo que hace el rey de Asiria? Se envanece con ese temor y no solamente acepta todo el tributo que le está dando en estos momentos Ezequías, sino que encima de todo eso, él declara que va a estar atacando a Judá. Esto de alguna manera nos tiene que llevar a la reflexión a la hora de tomar decisiones en los momentos de crisis. Acentuamos un poquito el concepto. Dijimos que la realidad inmediata que nos toca vivir en un futuro va a ser un hecho histórico. Y en este hecho histórico está también la historia nuestra, que tiene que ver con las decisiones que nosotros tomemos en este momento. Y esto va a determinar nuestra identidad en un futuro. Vamos a influenciar a través de las decisiones que nosotros en este presente tomemos. Esta era la situación en la que estaba Ezequías. Y Ezequías se arrepintió. Ese arrepentimiento lo llevó a denigrarse a sí mismo, a rebajarse. Perdóname, rey, pequé contra ti, no me di cuenta. Lo llevó de alguna manera a ser infiel a Dios, tomar todos los tesoros de la casa de Dios, ¿no es cierto?, y darlos como tributo. Cada vez que nosotros queremos conciliar y queremos en el momento de avanzar, en el momento de decidir, ¿no es cierto?, queremos de alguna manera tener una tranquilidad y pactamos o acordamos, mejor dicho, tal vez el término es más pertinente, acordamos nuestra propia comodidad, eso nos cuesta aquellos tesoros espirituales que hemos estado amontonando a lo largo del tiempo. Nos cuesta nuestra propia dignidad y finalmente queriendo alcanzar ese resultado tampoco lo tenemos porque el rey decide atacar de cualquier manera. Y esto es lo que lo lleva a Ezequías, ¿no es cierto?, al momento más importante y volvemos a repetir de nuevo, a las decisiones que él va a tomar en el momento de la crisis. La primera decisión que él toma es humillarse delante de Dios. Ya se había humillado delante del rey de Asiria y eso no sirvió de nada. Y probablemente en su mente estaba presente, yo no quiero repetir la historia de mi padre y lamentablemente la estoy repitiendo. Estoy haciendo lo mismo, estuve tentado a hacer también una alianza. Yo no quiero esta historia, yo quiero una historia diferente. ¿Y cuál es la oportunidad? Este momento. A veces nosotros soñamos con oportunidades floreadas, ¿no es cierto?, con que todo se dé de una manera prevista. Sin embargo, los momentos de crisis presentan oportunidades para identidad espiritual, oportunidades para decisión. Pero primeramente tenemos que ser conscientes que fue lo que hizo Ezequías. Ezequías se despojó de sus atuendos, se despojó de todo y se humilló delante de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que realmente Ezequías entendió cuál era la realidad a la que se estaba enfrentando. Hoy por hoy, en esta crisis que estamos viviendo, a veces no somos conscientes. A veces las personas, ¿no es cierto?, creen que todo esto es simplemente un parate, que todo va a seguir de la misma manera que como cuando empezó, ¿no?, que es una interrupción de tiempo y que todo sigue de la misma manera. Yo no podría decirte cómo sigue todo esto porque nadie lo sabe, pero sí sé cómo nosotros podemos tomar las decisiones adecuadas entendiendo esta realidad para proyectarnos en un futuro. Entonces Ezequías se identificó completamente con la realidad y fue consciente de que el ejército de Asiria venía destruyendo todas las ciudades de Judá, que no había quedado una, la última que quedaba era Jerusalén. No hubo derrota, él vino, ¿no es cierto?, triunfando, él vino invadiendo, la última que quedaba era Jerusalén y eso era una realidad. También escuchó cada palabra que el enemigo pronunció para desmotivarlo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quería que se rindiera. El enemigo no quería que peleara, quería que Ezequías se rindiera. ¿Sabes cuál era la táctica que ellos tenían? Sitiar los lugares. Levantaban terraplenes alrededor de las ciudades, amenazaban, ¿no es cierto?, desmotivaban y esperaban, hasta que finalmente el pueblo se tenía que rendir por inanición. Entonces, lo que procuraba antes de pelear, ¿no es cierto?, era que se rindiera. ¿Y cuál era el argumento que utilizaba?
Vos te acordás que en un principio te dije cuáles eran las reformas que este hombre de Dios había hecho, había movido los lugares altos, la serpiente de bronce. El enemigo utilizó el argumento: vos estás en esta situación porque lo que hiciste está mal delante de Dios. Vos removiste los lugares altos. ¿No te estás dando cuenta que es Dios el que me está mandando a mí? Cómo el enemigo disfruta de torcer una teología, cómo el enemigo disfruta, ¿no es cierto?, de tomar cosas y hacer ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y en ese momento de crisis, aquel hombre, aquella mujer que tiene temor de Dios, lógicamente va a dudar, pero está bien lo que hice, está bien las decisiones que tomé, yo creía que las había tomado en Dios, yo creía que había decidido por fidelidad en Dios y está bien, esas decisiones están bien. Pero en ese momento de crisis el enemigo lo estaba utilizando, ¿no es cierto?, para hacer desistir a este hombre, para hacerte desistir a vos, para que te entregues sin pelear. Porque el enemigo sabe que por más que esa intención de pelear sea débil y por más que vos te levantes con lo último de tus fuerzas, vos sos peligroso para él de las manos de Dios. Él prefiere que vos te rindas, que no pelees, antes que con tu debilidad y en el último suspiro decidas con tus últimas fuerzas levantar lo que sea para resistir al enemigo, porque sabe que él es vencido. Por eso él te quiere vencer y lo quiere hacer en ese momento de crisis y de dificultad. Entonces lo que hizo Ezequías, lo primero fue identificarse. Bueno, esta es la realidad es que yo no puedo. Y esta es la realidad que nosotros tenemos que asumir, que no podemos. Y eso nos va a llevar a una segunda realidad, que fue la decisión que tomó este rey. Este rey decidió ir a la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No es que tomó una actitud religiosa, sino que tomó la actitud de buscar a Dios. Cuando su padre había tomado la decisión frente a un peligro similar de hacer alianza con el enemigo, alianza que ahora a él lo estaba involucrando en este problema, él dijo: yo no voy a repetir la misma historia de mi padre. Yo voy a hacer una historia distinta en medio de esta realidad que estamos viviendo. Yo voy a buscar a Dios. Déjame decirte que tu historia, en medio de este hecho presente, que va a ser histórico en el mundo entero, esta historia comienza con tu búsqueda de Dios. Tenés un tiempo limitado. Tenés un tiempo para buscar a Dios, tenés un tiempo para encontrarte con Dios. Habíamos hablado el jueves pasado de lo importante, lo que nosotros necesitábamos en este tiempo, que era comunión y entendimiento de la voluntad de Dios para enfrentar lo que viene. Bueno, Dios te está dando una oportunidad. Dios te está dando, de alguna manera, por ponerle un nombre, un encierro con Él. Un encierro para que lo busques, un encierro para que entiendas lo que Él quiere hablar en tu vida, lo que quiere cambiar en tu vida, las decisiones que vos tomes. Él te está llamando a una relación, Él te está llamando a buscarlo. Y eso es lo que entendió Ezequías. Yo no puedo hacer nada en este momento, estoy encerrado, no puedo salir del pueblo porque estoy sitiado. El pueblo está desesperado, no sé qué hacer. Lo único que puedo hacer frente a todo esto, comprendiendo la realidad de lo que estoy viviendo, es buscarte a vos. Y eso fue lo que Ezequías hizo. Ezequías buscó a Dios. Y no solamente buscó a Dios, sino hizo llamar al profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de esa búsqueda, él sabía que en este hombre de Dios había palabra de Dios, por eso lo hizo traer. No solamente buscó la presencia de Dios, buscó la palabra revelada para ese momento. Y eso es lo que nosotros hoy también necesitamos. Necesitamos una palabra de Dios, necesitamos una palabra revelada de Dios para este tiempo presente. Veía en las redes un predicador que siempre, para mí, fue muy referencial. Siempre lo tuve en un lugar muy especial, que fue David Wilkerson. Y David Wilkerson fue muy criticado con respecto a las durezas, ¿no es cierto?, de su palabra, de sus profecías. Y hoy por hoy veo que las redes están saturadas de profecías que él hizo en el 2008 con respecto a lo que hoy en el presente se está viviendo, ¿no es cierto? Entonces veo el precio de lo que es una palabra para el momento
de dificultad, para el momento de crisis, cómo este hombre pudo escuchar y pudo entender, y cómo nosotros hoy tenemos la misma oportunidad. Este hombre ya no está con nosotros, pero nosotros también hoy tenemos la misma oportunidad, no solo que tuvo David Wilkerson, la que tuvo Ezequías, la oportunidad de poder recibir una palabra revelada de parte de Dios para este tiempo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, ya está todo dicho. La palabra de Dios es una señal para este tiempo. Nosotros somos aquellos que tenemos que prestar atención y que con una búsqueda diligente de Dios vamos a poder tener entendimiento sobre esta palabra revelada que nos habla para este tiempo presente. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Ezequías buscó la palabra de Dios. Y Dios le dio, lógicamente, una respuesta. ¿Qué nos dice la palabra? Que cuando nosotros nos acercamos a Él, por supuesto, Él se va a acercar a nosotros. Y esa respuesta que Dios le dio a Ezequías fue: el enemigo no va a tomar posesión de la ciudad y ni siquiera una sola flecha va a entrar. Le dio seguridad de que el enemigo no iba a prevalecer. Y esa es la seguridad que el hombre, que la mujer de Dios tiene en este tiempo. El enemigo no va a prevalecer. Y toda la amenaza, y todo el temor, y todo aquello que de alguna manera nos hace dudar, pero estamos tomando la decisión correcta en este momento, en este tiempo, esa palabra de Dios es: el enemigo no va a tocar tu vida. ¿Van a haber dificultades? Por supuesto que sí. De hecho, había dificultades en el tiempo de Ezequías. Los ejércitos rodeaban la ciudad. Parecía todo que estaba perdido. Pero la palabra de Dios dice: pese a esta situación, el enemigo no va a tocar tu vida. Muchas veces, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, de los hombres de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, ellos se vieron sujetos a momentos de dificultad. Como te dije, la expresión social del hombre trajo momentos históricos, momentos que aún perjudicó de alguna manera a los hijos de Dios, al pueblo santo de Dios. Pero el enemigo nunca pudo tocarlos a ellos. Sí, tal vez hubieron dificultades, pero esa fortaleza que estaba en cada hijo de Dios le permitió salir sano y salvo de cada situación. Entonces acá el Señor le está diciendo: el enemigo no va a arrojar ni siquiera una sola flecha. Y ustedes van a ser preservados en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando iba a actuar a favor de Ezequías, haría que el enemigo se tuviera que retirar. Y el enemigo se retiró, pero lógicamente, después de un año de sitio, no hubo siembra, no hubo cosecha, y los bienes que estas personas tenían, lógicamente lo consumieron durante ese prolongado tiempo de espera. Entonces, la primera liberación es que el enemigo no pudo tocar su vida. Pero ahora había un problema inmediato, y el problema inmediato es: ¿qué hacemos? Y probablemente nosotros también, de alguna manera, más o menos, pero experimentaremos esta realidad. ¿Qué hacemos ahora? Y ahí es donde viene la señal. ¿Y cuál es la señal? Una promesa. Esa promesa dice que el primer año comerían de lo suyo, ¿no?, de lo espontáneo, el segundo también, y el tercer año sembrarían, cosecharían y Dios multiplicaría. Pero todo esto era una señal de que Dios estuvo en medio de ellos a lo largo de toda la crisis. ¿Cuál es la señal que nosotros tenemos hoy de Dios? Como pueblo de Dios tenemos una señal, y es que Él está con nosotros en medio de toda esta crisis, de todo este tiempo, de todo hecho histórico que estamos viviendo. Pero vuelvo a repetirte lo mismo que el principio. También está la historia tuya, mía, de nuestra familia, y eso es conforme a las decisiones
que nosotros estemos tomando. Ahora, este tiempo de sitio, por así decirlo, ¿no? Si lo queremos de alguna manera emular, este tiempo de sitio es un tiempo que de la misma manera que Ezequías nos permite ser conscientes de la realidad. No solamente de la realidad que estoy viviendo yo como individuo, de la realidad que está viviendo mi país, de la realidad que está viviendo de la iglesia, de la realidad en la que yo llegué o cómo llegué hasta esta situación. Este tiempo nos permite considerar todo esto para tener un criterio correcto de la realidad como lo tuvo Ezequías. Me permite buscar a Dios porque ahora no tengo excusa. Ahora más que nunca Dios me está dando la oportunidad de buscarlo. No tengo excusa de tiempo, de compromisos. Ahora es el momento para poderlo buscar, para poder tener una claridad, para poder tener una palabra revelada, pero también para poder tomar decisiones. Decisiones que hagan mi historia. Decisiones que me den una identidad como tal vez no la tenía cuando llegué hasta acá. Una decisión que me haga proyectar en el futuro con respecto a la voluntad de Dios, con respecto a los propósitos y a los planes divinos. Todavía seguimos siendo pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, somos un pueblo con un propósito. Y situaciones como esta realmente nos hace entender que estamos para algo más que para estar entretenidos en un fin de semana, en una reunión, en un culto. Hay una labor que Dios quiere hacer en conjunto con su iglesia, y vos sos su iglesia. Y vos sos la historia de la iglesia. Pero vos sos el que toma las decisiones, como tomó Caleb, como tomó Josué, en medio de una situación histórica que está ocurriendo. Vos tomás las decisiones de tu historia. ¿Cómo va a ser? La señal que Dios les dio, en medio de esta crisis, yo voy a estar con ustedes. El enemigo no los va a tocar. Cuando esta crisis de alguna manera termine, o sea, cuando el enemigo se retire, yo voy a estar con vos. No mires que no pudiste cosechar, que no pudiste sembrar en este tiempo, no mires eso. Yo voy a hacer que la tierra provea. La tierra se renovó y en la renovación de la tierra daba su fruto y ellos fueron sostenidos. Mientras fueron acomodándose, mientras fueron organizándose, por 2 años ellos fueron divinamente sostenidos. Y el tercer año ellos prosperaron como pueblo de Dios, prosperaron en todas sus cosas. Pero ese tercer año ellos pudieron decir, Dios estuvo con nosotros, guardándonos del enemigo, sosteniéndonos en el momento de reorganización y prosperándonos en este tiempo. Y esto mismo, iglesia, es para cada uno de nosotros también. Muchos en este tiempo están esperando señales. Y esta fue la señal que Dios le dio a Ezequías. Ahora, ¿cuál es la señal que Dios nos dio a nosotros? Ya nos dio una señal. La señal más grande del cielo que el hombre pudo recibir fue a Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Es la palabra de Dios hecha hombre. Es la advertencia de considerar el pasado. Es la advertencia del presente. Es la advertencia del futuro. Escuchemos la palabra de Cristo, estudiemos la palabra de Cristo y nos vamos a dar cuenta que esto ya está escrito, que no hay nada nuevo debajo del sol. No necesitamos una señal más grande. No necesitamos que venga alguien, un profeta, que nos diga lo que ya está escrito. Por supuesto necesitamos este ministerio dentro de la iglesia, pero está nuestra responsabilidad de poder tomar esta señal, la señal del Hijo de Dios. Cuando pedían señal, los demás dijo, ya está, la señal que los da el Padre es el Hijo, que crean en el Hijo de Dios. Y esa es la señal, iglesia, que hemos recibido, a Cristo. Y Él está presente en este tiempo. Y Él en este tiempo te dice, yo no voy a permitir que el enemigo arroje flecha sobre esta ciudad. Yo no voy a permitir que el enemigo invada. Yo no voy a permitir que en este tiempo nuevo que viene de reestructuración, vos pases necesidad. Yo te voy a estar sosteniendo. Y pasado el tiempo, vos vas a prosperar, producto de tu fidelidad
y tu obediencia a mi palabra. Y esto es lo hermoso que tenemos, iglesia. Por eso yo quiero animarte en este tiempo a entender que estamos en un momento de la historia, estamos en un tiempo presente que se va a convertir en un hecho histórico. Se va a hablar de este hecho histórico, se lo va a recordar como el tiempo, no sé si el tiempo del coronavirus, el tiempo de la pandemia, no sé cómo qué se va a recordar, pero sé que es un hecho histórico, que no te involucra a vos como individuo, involucra a todo el mundo. No hay manera de zafar, como quien dice, de esto, porque todos estamos concientizados de esta realidad. Pero sí hay una responsabilidad individual y es tu historia en este tiempo. Tu historia puede convertirse en una historia de consagración, en una historia de entrega, en una historia de fidelidad, en una historia de entender qué es lo que quiere hacer Dios en este tiempo. Y en este tiempo de cuarentena y en esta historia en la que como Ezequías vos vas a tomar decisiones, tal vez decisiones que digan yo no quiero seguir hacia el futuro como llegué hasta acá, yo quiero cambiar. Yo quiero tener una entrega, una relación contigo diferente. Yo quiero ir por más. Yo quiero ir por el propósito. Antes cumplía, ahora quiero ir por el propósito definido que vos tenés para mi vida. Hoy, querido amigo, es el momento de decidir. Porque esto tiene un límite. No sabemos cuánto tiempo más va a ser. Ya los noticieros hablan de una fecha, pero no sabemos cuánto tiempo más. Pero sí sabemos que tiene un tiempo definido. Y hay un nuevo inicio. Ese nuevo inicio va a estar para tu vida determinado por las decisiones que hoy vos estés tomando. Hoy es tiempo de comunión con Dios. Hoy es tiempo de conocerlo a Él en una relación personal como todavía no lo conociste. Hoy es tiempo para abrazar la voluntad de Él, no de manera superficial, no considerando un poquito sí, un poquito no, lo mío, lo de Dios, sino abrazar completamente la voluntad de Dios. Resistir a ese enemigo que va a venir a desafiar lo que vos hiciste, va a venir a desafiar esta identidad que vos estás tomando en este momento. Y proyectarte de la misma manera que Caleb se proyectó hacia todo el propósito de Dios, aún ya siendo de edad avanzada. Pero esa identidad ya estaba dentro de él. Él quería todo lo que Dios tenía para su pueblo y para su vida. Que realmente este pueda ser nuestro sentir y que realmente en medio de este tiempo presente que va a ser historia, nosotros podamos estar decidiendo nuestra historia para con Dios. Espero que esta palabra haya podido ser de reflexión y de bendición para tu vida. Y me gustaría orar por tu vida ahora. Amado Dios, te queremos agradecer porque en medio de cada dificultad vos nos permitís seguir juntos, unidos, recibiendo tu palabra. Hoy lo podemos hacer por este medio y podemos estar unidos en un mismo espíritu, siendo que este medio nos facilita el poder hacerlo. Yo quiero rogarte que esta palabra pueda estar grabándose en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos hacer de este tiempo que sabemos que a vos no se te escapó de las manos, podamos tomar las decisiones correctas que nos permitan proyectarnos a un futuro, que podamos interpretar las señales, pero la señal más grande de todas, que es la de tu Hijo, ese verbo vivo, esa palabra viva, que nos habló del pasado, que nos advierte en el presente y en el futuro, que realmente podamos definitivamente creer con una fe sencilla, creer con todo nuestro corazón, que vos estás en medio de esto, que el enemigo no va a entrar en esta tierra y que a lo largo de todo el proceso nosotros nos vamos a detener y vamos a poder decir, Dios estuvo con nosotros a lo largo de toda la crisis. Querido amigo, que Dios te bendiga mucho y que pueda esta palabra ser de reflexión para tu vida. Nos estamos viendo.